Y nuevamente continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así es que les ruego, hermanos, que vayamos a esta carta, lo abramos en el capítulo número 2, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Y quiero que hagamos lectura de la porción que se encuentra entre los versos 11 y 14. Versículos 11 y 14 de Gálatas 2. Dice la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amado Padre, te damos gracias, Dios, por esta porción, este manjar que pones delante nuestro. Te rogamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine en esta mañana, nos haga más entendidos en tu verdad, y que podamos, Señor, escudriñar estos 4 versos de la carta a los Gálatas y que saquemos el mejor provecho para saber guiar nuestros pasos en esta vida. Pasos de rectitud, camino de verdad, camino, Señor, que te agrada a ti porque tú lo has trazado para nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Señor, para gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos podemos sentar. Ciertamente, pareciera que Pablo aquí hace un cambio sustancial. Y digo pareciera, porque el tema sigue siendo el mismo. Pablo sigue trayendo delante de los Gálatas la expresión de su defensa. Él está defendiendo su apostolado, él está defendiendo su autoridad. Y claro, él está defendiendo el Evangelio de gracia. El Evangelio de gracia. Pero ahora nos trae una situación muy diferente, una situación contrastante a la situación anterior. Uno pensaría que una reunión sería suficiente como para aclarar cualquier tipo de situación, ¿cierto? Nos reunimos para resolver alguna inquietud, resolver algún problema, alguna situación difícil. Por ejemplo, la reunión precisamente que tuvieron Pedro, Juan, Jacobo, que se reunieron con Pablo y Bernabé, con el propósito de refrendar el evangelio predicado por Pablo y también su autoridad apostólica. Recordemos que al final del día resultó como debiera ser, reconociendo la veracidad del evangelio que es por la fe, dejando por fuera cualquier obra o tradición de hombres.
Y más aún, con ese estrechamiento de manos que hubo en ese momento, dándonos a entender que todos estaban completamente de acuerdo. Y estuvieron tan de acuerdo que esto desembocó en una asamblea general en la iglesia de Jerusalén, anunciando que no se debía imponer ningún tipo de carga ritualista a los hermanos gentiles, como lo es la circuncisión o el guardar cualquier otra norma de la ley de Moisés con el propósito de ganar la salvación. Una muy buena reunión. Una reunión que dio sus frutos, frutos positivos para la iglesia, frutos positivos para la expansión del evangelio. Todo esto quedó muy claro y nosotros pudiéramos llegar a decir que la comunión que se labró en medio de estos hermanos, pues resultó en bases sumamente sólidas, sumamente fuertes. Pero, óigame bien, una cosa es tener una buena teología, o mejor decir, haber alcanzado el entendimiento de la doctrina correcta o verdadera. Eso es una cosa, tener un buen entendimiento de la verdad, un buen entendimiento de la doctrina, pero otra cosa es que esa doctrina llegue a ser inoperante, ¿sí? Inoperante. Si ese conocimiento no resulta en una buena práctica. Podemos saber mucho, tener la doctrina correcta, pero si nuestra práctica no va de acuerdo a lo que decimos creer, ciertamente no hay fruto. O sí, sí hay fruto, como lo vamos a ver en este pasaje. Fíjense. Si lo miramos nosotros quizás de una manera opuesta, ¿sí? Nosotros tenemos que decir que una buena práctica, ¿qué necesita? Bueno, necesita bases doctrinales fuertes, ¿sí? Aquel que tiene un buen carácter, un buen testimonio, es porque su doctrina, su declaración de fe, lo que dice creer es correcto, es fuerte. Y pongo un ejemplo. Es como aquel que va a hacer un negocio, ¿sí? Es como aquel que va a hacer un negocio. Y para hacer un negocio, ¿qué necesita? Bueno, ha de necesitar un conocimiento básico, cuando menos, de las matemáticas, ¿verdad? Lograr un buen negocio, ya sea comprar o ya sea vender, va a estar sustentado en el conocimiento que tengamos de las matemáticas y seguramente de otras ciencias. Ahora, si nosotros consideramos comprar o vender, si no se sabe sumar, si no se sabe multiplicar, muy seguramente el resultado será nefasto, ¿verdad? Tendremos pérdida. Pero hermanos, no hay nada más nefasto que no vivir a la manera de Dios. Eso sí es grave, eso sí es cruel. No vivir a la manera de Dios. Y este es el camino que todos los hombres que no conocen a Dios como se debiera, es el que han de recorrer o están recorriendo. Tienen vidas que están sujetas a prácticas completamente pecaminosas, desarraigadas de la voluntad de Dios. Pero para nosotros los creyentes, que hemos conocido el Evangelio y que gracias a la bondad de Dios, gracias a su gracia, dándonos las iglesias locales, dándonos pastores, dándonos maestros, hermanos, nosotros hemos alcanzado cierto grado de entendimiento en las doctrinas bíblicas, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si ese conocimiento solo queda como conocimiento? Pues bien, seríamos considerados como desobedientes,
como desobedientes. Y toda desobediencia es pecado. Pero además de ser desobedientes, nosotros podemos obrar de manera contraria a lo que decimos creer. Y aún así, seguir confesando la doctrina, y de esta forma, hermanos, no seríamos menos que un fariseo hipócrita. O sea, mire cómo va avanzando en grado esta manifestación de pecado. Podemos tener doctrina correcta, pero si no la obramos, somos desobedientes. Pero si, además de no obedecerla, hacemos lo contrario de lo que dicta la doctrina, estamos siendo unos hipócritas. Y de esto, hermanos, es lo que nos va a advertir el apóstol Pablo en los versículos 11 al 14 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, de el pecado de la hipocresía. Ese es el tema. Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Eso es lo que nos ayuda o nos va a ayudar el apóstol Pablo a que identifiquemos y seamos conscientes de que esto se puede presentar, si es que ya no se está presentando en medio nuestro, de que somos hipócritas. Hermanos, esto se trata de un campo que los cristianos pueden estar transitando por causa de ¿qué? De las conveniencias. Podemos ser hipócritas por causa de la conveniencia. Podemos ser hipócritas por el qué dirán. Y con todo, se trata de un asunto completamente reprochable. Y no solamente reprochable, sino es un asunto que necesita ser amonestado y corregido. Ese es el punto de la Escritura. Nos muestra nuestro pecado, pero no es para que nos sintamos mal o para que solamente nos sintamos avergonzados, sino para que corrijamos nuestro caminar. Para esto Pablo nos va a citar una nueva experiencia, una nueva reunión, otra reunión. Ya no es en Jerusalén. Ya no se trata de una reunión donde se presentan temas doctrinales. Ahora la reunión es en Antioquía de Siria. Cambió de localidad. Ahora es en Antioquía de Siria, donde las circunstancias ya son otras. No se trata de una reunión entre solamente los líderes de la iglesia. No se trata de una reunión de carácter netamente teológico. Ahora se trata de una reunión donde las circunstancias son más naturales de un día a día, como lo es participar de una comida. Así de simple. Participar de una comida. Y aún en medio de una escena tan normal como lo es comer, se puede evidenciar qué tanto hemos de poner en práctica lo que decimos creer. Así es la Biblia. Así es el Señor. El mismo Pablo, en otra oportunidad, él dice que aún, ¿sí?, demos gloria a Dios con lo que comemos. Y él aquí, que aún en medio de una situación tan natural, tan común, como lo es de participar de un plato de comida, se va a ver evidente en la práctica lo que decimos creer. Y en lo que respecta a la intención de Pablo, en esta porción de la carta, él va a ilustrar cómo el mismo apóstol Pablo, considerado que columna de la iglesia de Jerusalén, sucumbió en el pecado de la hipocresía, obrando en contra de lo que profesaba creer. Miren, doctrinalmente Pedro decía creer que la salvación era solo por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero su práctica no fue coherente con su fe. Y lo que nos presenta este texto, estos 4 versículos, es que Pedro sucumbió por causa del qué dirán. Pedro, columna de la iglesia de Jerusalén, ¿qué diremos de nosotros? Que si acaso nos conocemos en medio de nosotros por el nombre o qué sé yo.
Así es que, hermanos, con el favor de Dios vamos a examinar estos 4 versículos y en primer lugar vamos a ver el hecho histórico y así poder entender el problema que se suscitó en esta reunión. Y no solamente el problema, sino que ese problema tiene un alcance, es decir, el alcance del problema. Y también Pablo no nos va a dejar cojos, sino también nos va a ofrecer la solución al problema. Muy bien, entonces adentrémonos en el texto. Lo primero que vamos a tratar es precisamente con esa situación histórica que tuvo lugar en la iglesia de Antioquía, o más bien en la ciudad de Antioquía, que tiene que ver con la visita del apóstol Pedro a esta ciudad. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjense cómo comienza este versículo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía. Entonces, hermanos, no tenemos mucha información. Únicamente no podemos saber con exactitud cuándo tuvo lugar esta situación, este incidente. Pero lo más seguro es que debió ser un poco después de la reunión en Jerusalén. Pero antes del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces está allí entre estos 2 eventos esta nueva reunión. Los apóstoles, era común que ellos tenían como práctica visitar a las iglesias que ya habían sido establecidas para saber cómo estaban. Y si quizás en esas congregaciones había alguna necesidad, ellos iban allá para ayudar en medio de la congregación. Y claramente también el propósito de visitar a estas iglesias estaba en llevar instrucción para capacitar a estas iglesias en la verdad. Seguramente ese era el propósito de la visita del apóstol Pedro a la iglesia de Antioquía. Ahora bien, la iglesia de Antioquía, ¿sí? Esta iglesia de Antioquía era de gran referente en el mundo antiguo. Y recordemos que llegó a ser el centro de trabajo del mismo apóstol Pablo. Por tanto, se trataba de una iglesia fuerte, de una iglesia que tenía muy buenos fundamentos. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Bernabé estuvieron enseñando allí por un largo periodo de tiempo. Se trataba de una iglesia que estaba situada en una región gentil, ¿sí? En una región gentil como lo era la región de Siria. Y aún así estaba compuesta por creyentes gentiles, pero también habían hermanos de nacionalidad judía. Era una iglesia mixta. Habían judíos como gentiles, ¿sí? Y estos judíos llegaron a esas regiones de allá de los gentiles por causa de la persecución que se suscitó desde el momento de la muerte de Esteban. Hubo persecución, hubo miedo. Los cristianos de Jerusalén y de Judea explotaron como una granada y se fueron a las regiones gentiles. Y por eso es que tenemos aquí hermanos de nacionalidad judía entremezclados con creyentes gentiles que hacían parte de una misma iglesia local, la iglesia de Antioquía. Pero, con esto en contexto, vamos a ver cómo esos papeles se invirtieron con respecto a la reunión anterior. ¿Por qué lo digo? Porque ya no es Pablo en Jerusalén. No, ahora es Pedro en Antioquía. Y adicionalmente ya no tiene que ver con una reunión cordial de compañerismo, sino que este encuentro en Antioquía tenía una fricción. Hubo una reprensión de parte de Pablo al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo la fe. Entonces tenía circunstancias que las alejaban, pero en cierta manera había algo que tenía en común: el evangelio de verdad. Dice la Escritura: le resistí cara a cara porque era de condenar. Entonces ahí nos demuestra realmente que esta reunión no era muy amistosa, no era muy amigable, no era de cordialidad, no había esa comunión que se expresó en la reunión en Jerusalén.
Pero fíjense que aquí Pablo, él de una entra a decir que le resistí a Pedro, porque lo que hizo era de condenar. Y es interesante porque antes de él citar el asunto que causó este malestar, Pablo lo que nos está diciendo es que se encontró con Pedro. Aunque digo que fue una situación difícil, de roce, el encuentro entre Pablo y Pedro no era con la intención de enemistarse. Él no quería enemistarse con el apóstol Pedro, sino más bien debiéramos entender la expresión cuando dice, le resistí cara a cara, debiéramos entender que tiene que ver con la firmeza que tuvo el apóstol Pablo para sostener la verdad del Evangelio sin importar la posición o la procedencia del ofensor. Fíjense que ya el apóstol Pablo lo había dicho en el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, Pedro, Juan, Santiago, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y ya lo había dicho y lo tenía ciertamente claro. Entonces él vio a Pedro haciendo algo indebido y él no dijo, uy, es Pedro, el de Jerusalén, la columna de Jerusalén, el más prominente de los apóstoles. No. Él se acercó, ¿sí? Y sin importar cuál fuera su posición, cuál fuera su procedencia, le resistió cara a cara. Esto es tener carácter. Esto es tener carácter. Estar dispuesto a confrontar, sea quien sea el hermano que en la iglesia esté haciendo lo que no es correcto. Carácter. Ya, sencillamente, de entrada, ya encontramos un principio. Debemos tener carácter para confrontar al hermano que ha pecado. Yo pregunto, ¿qué sería lo opuesto a resistir cara a cara? Bueno, yo creo que es la acción que muchos creyentes hoy en día toman frente a actitudes que no van en línea con la voluntad de Dios. ¿Cuál? Cuando se ve alguna falta en un hermano, lo más fácil es que pasar de largo, ¿sí? Pasar de largo. Y quizás murmurar después. Y esto no tiene ningún fruto positivo. En cambio, lo que hizo el apóstol Pablo no es otra cosa que mostrar el amor de Cristo a Pedro por medio de la reprensión. Eso fue lo que hizo el apóstol. ¿Acaso lo mejor no es hacerle saber al hermano que está en un error? ¿Se no debiera ser una manifestación de amor? Claro que sí. Y claro, que también la intención cuenta. La intención cuenta. Porque nosotros podemos resistir a un hermano que ha pecado, pero debiéramos tener en cuenta cuál es la intención. ¿Por qué? No vamos a hacerle saber que está en un error con el propósito de menospreciarle. ¿Sí? Esa no debiera ser la intención. La intención de un corazón regenerado debe estar puesta en procurar volver a este hermano del error. Esa debe ser nuestra intención. ¿Sí? Como cuando el Señor dijo, ustedes siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos. Siendo malos, no debiéramos manifestar el amor de Cristo en nuestro hermano que ha caído. Claro que sí. Fíjense que Pablo termina este versículo 11 resaltando el carácter de la causa de su reprensión. El carácter de la causa de su reprensión cuando él dice, porque era de condenar. Era de condenar. Y esto es un contraste más en lo que respecta precisamente a esa reunión que tuvieron en Jerusalén. Y contrasta nuevamente.
Mientras que en Jerusalén estuvieron de acuerdo en todo, en Antioquía se evidencia un distanciamiento muy marcado por causa del comportamiento de Pedro, que no daba pie a ningún tipo de justificación. Cuando Pablo fue a Jerusalén, se fue con todo. Voy a exponer el evangelio que recibí de Jesucristo y llevo como ejemplo a Tito. Llevaba mucho argumento. Quería justificar su posición como apóstol del Señor. Pero en esta ocasión no había nada que justificar. El pecado estaba allí, rampante, injustificable. Y esto nos debe llevar de inmediato a considerar precisamente cuál fue el problema. ¿Qué fue lo que sucedió para que Pablo inmediatamente irrumpa y resista cara a cara al apóstol Pedro y declare que lo que Pedro había hecho era de condenar? ¿Cuál fue el problema? Bueno, pero antes de verlo, recordemos el contexto. Lo que tenemos aquí es la visita de un apóstol que viene de una iglesia, óigame bien, de una iglesia que está en una región, que viene a una iglesia que está en una región gentil, donde los hermanos son en parte gentiles y en parte judíos, y este apóstol viene de una iglesia que está ubicada en una región judía, ¿sí? Está en el corazón del judaísmo, en Jerusalén, donde la cultura y las prácticas judaicas eran muy fuertes, muy fuertes. Ahora sí, con eso en contexto, veamos el problema expuesto en el versículo 12. Dice la Escritura: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Muy bien, lo primero que debemos notar, hermanos, es la relación que había entre gentiles y judíos. Más bien, la falta de relación que había entre gentiles y judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, por muchos siglos, ellos procuraron incansablemente no contaminarse con los gentiles. No querían. Recuerden ustedes la práctica de sacudirse el polvo de las sandalias. ¿Para qué? Para que si ellos llegaron, el judío llegó a pisar donde pisó un gentil, pues no. Deshagámonos de esa contaminación. Y esta separación llevó a los judíos aún a no tener en común muchos de los alimentos que los gentiles sí comían, ya que eran claramente prohibidos por la ley. Pero esto tomó unos niveles mayores al punto de no comprar carne si había sido un pagano el que hubiese matado el animal. A ese punto llegaba, ¿sí? O al lavado de manos, ¿sí? Por si hubiesen llegado en su trasegar a haber tocado a algún gentil. Se lavaban las manos, no querían estar contaminados con ellos. Entonces, ¿qué había? No había relación entre judíos y gentiles, ¿sí? Y con esto en mente, la obra de Dios, cuando Dios llama a un solo pueblo, no dos pueblos, un solo pueblo de entre judíos y gentiles, rompiendo la barrera que había en medio de estas dos razas, por decirlo así. La obra de Dios en medio de la iglesia fue contundente y era más fácil de apreciar allí en esa iglesia de Antioquía, porque se evidenciaba la mezcla de creyentes judíos y gentiles, los cuales habían superado todo tipo de diferencias al punto de poder compartir los alimentos libres de las tradiciones judías y de sus leyes. A ese punto llegaron, de esa cordialidad, lo entendieron. Así es que, hermanos, nosotros tenemos aquí a Pedro, la escena es esa, sentado en la mesa,
en compañía con los hermanos gentiles, compartiendo los alimentos, y puede ser que estuvieran disfrutando de una muy buena porción de cerdo. Vaya usted a pensar unas costillitas de cerdo o cualquier otro plato que quizá antes para cualquier judío le estuviera prohibido comer. Ellos ya no les interesaba eso, porque ellos sabían que estaban disfrutando en la libertad que Cristo les había concedido. Allí estaba Pedro, disfrutando con sus hermanos gentiles, disfrutando de esta comida. Y hasta este punto, hermanos, nosotros pudiéramos pensar en la coherencia que había entre Pedro, entre lo que creía y en lo que practicaba. Pedro hasta allí estaba siendo coherente, ¿verdad? Recordemos que lo que sucedió un tiempo atrás, cuando el Señor, por medio de una visión, de un lienzo que se extendía desde el cielo por las 4 puntas, donde se mostraba todo tipo de animales, entre ellos los que para un judío le eran comunes o inmundos, el Señor usó esta visión para enseñarle a Pedro, o más bien por medio de una instrucción, porque le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro que dice: no, Señor, hasta el momento hay nada inmundo, y nada inmundo he de comer. Y el Señor le da la instrucción y le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Pedro, levántate, mata y come. Y es interesante porque Pedro lo entendió, ¿sí? Porque ya cuando va a la casa de este hombre gentil, ¿sí?, él entendió la instrucción, lo comprendió cabalmente, y llegando a la casa de Cornelio, él hace esta declaración que está consignada en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 28. Hechos 10, versículo 28. Dijo el apóstol Pedro: nuestra ley, mírelo allí, el judío, nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Y qué estaba haciendo aquí el apóstol? El judío estaba visitando a un gentil. Hechos 10:28. Y sigue diciendo: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. La tenía clara, pero este comportamiento duró solo hasta que vinieron algunos cristianos judíos de Jerusalén, que aparentemente, y digo aparentemente, venían de parte de Jacobo, porque ahí lo dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Así comienza el versículo 12. Pero yo digo aparentemente venían en su nombre. Y ya les voy a decir por qué. Y pienso que efectivamente es cuestionable que Jacobo los haya enviado, porque las intenciones de estos, los pongo entre comillas, de estos hermanos, eran propias de un judaizante. Y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué debemos considerar a estos judíos que llegaron como judaizantes? Pero sí, en esta escena, cuando está Pedro sentado con sus hermanos gentiles, comiendo, ¿sí?, ve que vienen estos hermanos de Judea, estos cristianos judíos de Jerusalén, ¿sí? Allí ya encontramos la primera acción judaizante. La primera acción judaizante, y provino nada más ni nada menos que de Pedro. ¿Por qué? Porque al ver llegar a estos judíos de Jerusalén, pues rápidamente Pedro se levantó de la mesa, ¿sí? Se levantó de la mesa de los hermanos gentiles, y dice ahí la escritura: y se retraía y se apartaba de ellos. Se retraía y se apartaba de ellos. Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que hizo que cambiara de actitud? ¿Qué lo hizo levantar de la mesa? ¿Qué lo hizo dejar a sus hermanos gentiles allí solos? No me vaya a decir que fue el hecho
de que Pedro se llenó de gozo de ver que venían sus hermanos de Judea y se fue a recibir a estos judíos que venían de Jerusalén. No. Pablo nos dice, nos da la razón, y él dice aquí en este texto que la causa de que Pedro cambiara de actitud fue porque tuvo miedo. Tuvo miedo. ¿De quién? De esta nueva visita, porque no se trataban de los sencillos, de los mansos hermanos de Jerusalén. Estos que venían, dice allí, termina el versículo 12 diciendo, tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, estos que venían eran partidarios de la práctica de la circuncisión. ¿Quiénes eran? Judaizantes. Judaizantes, ¿sí? Y de estos tuvo miedo el apóstol Pedro. No era la primera vez, hermanos, que venían los judaizantes a la iglesia de Antioquía. No era la primera vez. Desde un principio yo les decía, así como Pablo hizo diferentes viajes misioneros, los judaizantes detrás de Pablo iban haciendo sus viajes misioneros. No era la primera vez, ya estos judaizantes habían ido a Antioquía y lo podemos ver reflejado allí en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1. Hechos 15, versículo 1. Allí en ese pasaje ya nos había dejado registro que ya habían venido a esta iglesia y podemos leer. Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, miren, venían de Judea a Antioquía con esta enseñanza: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el trabajo misionero de los judaizantes, y nuevamente los tenemos en esta escena, pero ahora Pedro está allí para recibirles. Pedro, oígame bien, Pedro, que tenía reputación de ser algo, así lo expresó el apóstol Pablo, que tenía reputación de ser algo, columna de la iglesia de Jerusalén, empalideció. Yo creo que ese hombre se puso blanco como un papel al ver a estos judaizantes. Les tenía miedo, les tenía miedo. No quería, Pedro no quería que lo vieran participar de la comunión que él estaba teniendo con los hermanos gentiles, ni mucho menos que vieran que era lo que él estaba comiendo. Inmediatamente se retiró de ellos para que no encontraran algún tipo de relación entre Pedro, el apóstol, a los de la circuncisión, que no lo vieran en ningún grado de relacionamiento con un cristiano gentil. A esa actitud es a la que en el verso 13 Pablo le llama simulación. Simulación. Esa es la actitud condenable de parte del apóstol Pedro, perdón. Simulación, es decir, que disimulaba. Eso es una simulación, aquel que disimula. Y aquí lo que vemos es que Pedro disimulaba que su causa estaba a favor de la ley de Moisés, pero esto no era verdad. ¿Sí? Lo estaba disimulando, porque su fe era: la salvación es por la fe en Jesucristo, sin las obras, sin obras. Él estaba disimulando, él estaba simulando. Esta actitud de Pedro no fue de un momento a otro, porque quizás cuando leemos rápido el pasaje pudiéramos pensar: no, pues esto fue automáticamente. Pedro estaba con los hermanos sentados a la mesa, llegaron los judaizantes, se levantó y allí hubo la discrepancia, llegó Pablo y lo regañó. No. Esta actitud de Pedro no fue de un momento a otro. ¿Y por qué lo digo? Porque el tiempo verbal utilizado en la expresión se retraía y se apartaba indica
que lo hacía gradualmente, ¿sí? Es decir, que al principio, tal vez, se ausentaba de una comida por día, un día sí, un día no. Después se ausentaba de 2 comidas, o tal vez empezaba a comer con todos juntos, pero terminaba comiendo solo con los judíos. Fue una gradualidad. ¿Acaso así no funciona el pecado? ¿No es gradual? Empezamos con algo pequeño, ya no hoy, quizás mañana, y cuando empezamos es a engordar esa práctica pecaminosa hasta que encontramos lo que leemos acá, ¿sí? Que Pedro simulaba delante de estos judaizantes. Con esta forma de actuar del apóstol Pedro, él estaba dejando en claro que el cuerpo de Cristo estaba dividido en 2 grupos. Eso era lo que estaba expresando con su actitud, que el cuerpo de Cristo estaba dividido en 2 grupos. Estaban los gentiles y estaban los judíos. Yo soy apóstol para los judíos, entonces estoy con los judíos. ¿Qué hizo que Pedro cambiara de actitud si su teología era la correcta? ¿Qué sucedió? Bueno, Pablo nos dice que lo que causó ese cambio fue el miedo. Fue el miedo. Pedro tenía miedo de la oposición que pudiera venir de parte de los judaizantes. Ay, no, yo me quiero evitar este problema, entonces más bien, no, eso, evitemos el problema y yo me estoy con ustedes. Esto es tan normal en la vida de iglesia, ¿sí? Y es tan normal aún de los líderes, de los pastores que consienten el pecado del hermano. No, el hermano es un buen hermano para ofrendar. Tengámosle paciencia al hermano con ese pecado que tiene. Esto es tan normal, tan natural hoy en día en las congregaciones. Pedro tenía miedo de la oposición que pudiera venir de parte de los judaizantes. Pedro tenía miedo a sus reproches. Pedro tenía miedo a ser confrontado. Pedro tenía miedo a ser rechazado por esta facción judía. Estaba más en la carne que en el espíritu. Y tristemente, hermanos, era un rasgo característico de Pedro. Era algo característico que dejó ver en otros episodios de su vida. Yo no sé si usted recuerda cuando Pedro caminó sobre las aguas. Cuando comenzó a hundirse en las olas, ¿fue por qué? Por el miedo que las olas le infundían. Ahora, ¿qué llevó a Pedro a negar al Señor 3 veces? El miedo. Este es Galileo. Este habla como él. Usted es uno de los seguidores. No le conozco. Miedo. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo y el miedo nos ha hecho negar la fe? Y ahora el miedo no solo estaba causando estragos en su carácter, que lo hacía ser un hipócrita, sino que además su hipocresía comenzó a permear el carácter de otros. Esta es la tragedia del pecado, un cáncer. Un cáncer donde ese tumor no es quitado, eso purula, se multiplica. Y eso fue lo que sucedió. La actitud pecaminosa de Pedro se fue extendiendo en el carácter de otros hermanos. Por eso es que yo digo que ahora la Escritura nos presenta aquí es el alcance del problema. Y lo vemos allí en el versículo 13. El pecado no solo va a afectar a aquel que lo comete, sino que además va a arrastrar a otros a cometerlo. Si el pastor
Si el pastor quizás enseña la sana doctrina, pero si el pastor permite que se viole la sana doctrina, eso se va a multiplicar como arroz en medio de la congregación. Todos van a pecar por la permisividad. Por la permisividad. Miren lo que dice el verso 13. Y en su simulación, la de Pedro, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya aquí Pablo no le da vueltas al asunto y llama a Pedro, llama a esos judíos, y llama al mismo Bernabé, hipócritas. Hipócritas. Estos otros judíos, ¿quiénes eran? Bueno, estos otros judíos que hace mención el verso 13, eran aquellos que se habían convertido a Cristo, eran cristianos judíos. Y su comportamiento fue de aquel que busca seguir el ejemplo de su líder. Cristianos judíos que fueron enseñados por Pablo y Bernabé en la fe que había recibido Pablo directamente de nuestro Señor Jesucristo, firmes, fuertes en la doctrina. Pero llegó uno igual que nosotros, Pedro, usted es judío. Y ahí yo creo que automáticamente se prendió el chip de estos hermanos de decir, pues, yo también soy judío. Sí, soy cristiano, pero yo también soy judío. Y mire lo que está haciendo este apóstol judío. Ciertamente Pedro era una figura de renombre, ¿cierto? Y también por ser judío, estos hermanos se identificaron con él y comenzaron a actuar como él. Es decir, simulando delante de los judaizantes ser lo que no son. Tal cual, lo que hizo el líder, hicieron estos seguidores, hicieron estos hermanos. Estos hermanos judíos, al ver a Pedro que se amoldaba al pensamiento judaizante, ellos no tuvieron la delicadeza de discernir la doctrina con la práctica. No, ellos no se detuvieron. Ellos vieron al líder, al hombre. Si lo hace el hombre, allá voy yo. Pero ellos no se sentaron a pensar, la doctrina dice, y la práctica no está acorde a la doctrina. No usaron el discernimiento y por tanto cayeron en la misma hipocresía, apartándose de sus hermanos gentiles como si se tratara de otro pueblo, que si no cumplían con lo mandado por Moisés, no podían identificarse con ellos. Otra vez esto empezó a brotar. Claro, judíos ya eran circuncidados, guardaban algunas prácticas de la ley mosaica. Y al ver Pedro también, entonces, no, vámonos con Pedro, el grupo de Pedro. Estos hermanos, de verdad yo veo que estos hermanos gentiles les falta algo. Entonces, no, hasta que no vengan a las prácticas judías, no nos debiéramos juntar con ellos. Pero es interesante que Pablo aumenta la presión en este versículo 13. Aumenta la presión, como si hasta el momento la presión no estuviera al máximo. ¿Por qué digo que aumenta la presión? Él aumenta la presión al decir que su compañero de ministerio, golpe bajo, su compañero de ministerio, Bernabé, judío, porque dice la escritura que era levita, pero era natural de Chipre, de una región gentil, ¿sí? Y que hombro a hombro con Pablo predicaron el evangelio, que es por la fe al mundo gentil, este Bernabé, que participó de las maravillas de Dios en las conversiones que pudieron ellos ser testigos en medio del mundo gentil, también cedió a la presión que produjo Pedro.
O sea, el ejemplo que hizo Pedro con su actuar fue sumamente grave, fue público, sumamente grave, que al mismo Bernabé lo llevó a ser un hipócrita. Hermanos, nosotros no podemos decir quién fue más culpable. ¿Qué tal si los judaizantes no hubiesen asomado por allá? Pues Pedro hubiese seguido normal, ¿sí? Compartiendo con los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿la culpa es de los judaizantes? No. ¿Quién fue más culpable? ¿Acaso fue Pedro? ¿Acaso fue Bernabé? ¿Acaso fue cualquier otro? Hermanos, lo que sí podemos decir es que todos estos, tanto Pedro como Bernabé, como estos otros hermanos judíos, eran culpables, fueron culpables de hipocresía. Porque mientras que por un lado confesaban y enseñaban que todos eran uno en Cristo con los gentiles, por otro lado, con su conducta, negaban esa verdad. Hipócritas. Miren, hermanos, uno no necesariamente tiene que ser tajante como quizás lo hicieron los judaizantes de decir, no, si usted no es circuncidado, no es salvo. Ellos abiertamente lo decían, pero es que esta otra manera melosa de lo que hizo Pedro y los demás, no voy a decir, no, si yo lo digo, pues obviamente contradigo lo que predico, no, más bien con mi actitud. Es como lo que nos enseñaba Santiago en su carta, aquellos que le deseaban el bien al hermano necesitado. No, que el Señor te guarde y te bendiga, ¿sí? Que te vaya muy bien. Hipócrita, porque no le diste lo que necesitabas y estaba a tu alcance, ¿sí? Hipócrita. No, el del anillo de oro, ¿sí? A ese sí lo recibo porque ese me puede favorecer, ¿sí? Hipócrita. Con nuestro actuar podemos ser hipócritas. Sí, ahí viene el hermano. Ay, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Uy, pero este hermano no lo tolero. Y lo peor es que uno dice, uy, pero ¿por qué no lo tolero? Porque es más falso. ¿Sí? Este era Pedro. Esto fue lo que hizo Pedro y que se replicó en los otros hermanos. Estaban negando con su conducta la verdad. Negando con su conducta la verdad. Y esto era algo, hermanos, que Pablo no estaba dispuesto a tolerar. Por tanto, lo que hace el apóstol Pablo es reconvenir a Pedro de manera pública. Pública. Y es allí donde entramos a la solución del problema. ¿Sí? En el versículo 14, la solución del problema. Dice el verso 14, pero cuando vi que no andaban, plural, rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles, es decir, si tú que estabas sentado allá comiendo y teniendo comunión con ellos, los hermanos gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Miren, nuevamente, seguramente de Pedro no salió ninguna palabra tal cual, tan abierta como lo decían los judaizantes. Circuncídense, circuncídense. Seguramente no, pero aquí Pablo le está diciendo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, que con su carácter, con su modo de actuar, sí estaba obligando a los gentiles a que volvieran a las prácticas judías, a que vinieran a las prácticas judías. Hermanos, todo lo que ha pasado en esta escena ha sido un episodio de contradicciones. ¿Contradicciones a qué? A la verdad del Evangelio. Y por tanto, es un episodio realmente vergonzoso. Vergonzoso. Cualquier pecado
Debe producir en el creyente un estado de humillación. Y muchas veces el Señor va a utilizar a sus siervos para hacer esta labor. Pablo fue instrumento en las manos de Dios para reprender a Pedro y a la vez para defender la veracidad del Evangelio y para alumbrar el camino de rectitud que todo creyente debe andar. El hecho no es reprender por reprender. El hecho no solamente es yo soy la autoridad y usted actuó mal y yo lo regaño. No, el propósito está así, obviamente, en reprender defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad. ¿Sí? Y uno reprende para darle luz a aquel que ha caído en pecado. Para darle luz, para que vuelva a la rectitud que todo creyente debe andar. Ese es el propósito. De lo contrario, si es reprender por reprender, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. Ante una situación de pecado, hermanos, ante una situación de pecado, no podemos hacernos de la vista gorda. No podemos. No. Hacer como si no pasara nada es ser partícipe de ese pecado. Y precisamente este versículo 14 nos enseña la diligencia de parte del apóstol Pablo al responder de manera instantánea a las acciones de Pedro. Hay quienes han considerado que la reprensión de Pablo, que al ser pública, hay quienes han dicho que, no, fíjense, aquí el apóstol Pablo violó lo que nuestro Señor enseñó como procedimiento de la disciplina en medio de la iglesia. Me imagino que ustedes se acuerdan, ¿cierto? Mateo 18, ¿sí? Donde se nos dice que primero, ¿qué debemos hacer? ¿Público? Primero debemos reprender en privado al hermano transgresor. En privado. ¿Qué hizo Pablo? Público. Es que Pablo tenía una mayor gracia sobre los otros apóstoles. No. Bueno, Mateo 18 nos dice, primero debes reprender en privado al hermano transgresor. Y si no hay arrepentimiento, hay que hacer una segunda visita. Pero ya no solo, sino con uno o dos testigos. Y si aún persiste en su pecado, hacerlo público. ¿A dónde? En la iglesia. Hacerlo público en la iglesia. Este es el orden, ¿sí?, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que Pedro provocó, óigame bien, pero lo que Pedro provocó fue un escándalo público. Fue escandaloso y por tanto merecía ser reprendido de igual forma. Si esto, hermanos, si esto hubiera sido un asunto privado, ¿sí? Un asunto privado, donde Pablo percibió una actitud no buena de parte del apóstol Pedro, lo natural es, Pedro, venga, reunión aquí los dos. Vi esto, explíqueme. ¿Qué pasó allí? Privado. Pero no fue así, fue un asunto público y repetitivo. ¿Sí? Pablo, sin duda, si hubiese sido un asunto privado, sin duda habría buscado una entrevista privada con Pedro y le habría reconvenido en privado sobre el tema. Pero nuevamente, el caso fue público. Fue un caso donde muchos estaban involucrados en una conducta persistente, recurrente, y donde estaba en juego la unidad de la iglesia. Esto no era una cuestioncita tonta. Un cisma en la iglesia se venía por causa de la actitud judaizante del apóstol Pedro. Iglesia gentil, iglesia judía. Pablo le acusa abiertamente, no solo de hipocresía, aunque lo vemos allí,
no solo de hipocresía, sino también le acusa de desviar a los mismos hermanos gentiles. También le acusa de eso. No solamente arrastró a los judíos, sino también estaba arrastrando con su pecado a los hermanos gentiles. Y fíjese la pregunta final de este versículo 14. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, como les decía, tal vez no lo hacía desde la doctrina, no lo hacía desde un púlpito, pero sí desde la práctica. ¿Cómo pudo ser? Cuando Pedro y los demás replicaron su actuar, ¿qué hicieron ellos? Prácticamente se empezaron a apartar paulatinamente de estos hermanos gentiles, ¿sí? Hasta el punto de que se apartaron de ellos. Conducían y con ello, ¿qué hicieron? Entonces piensen, ¿qué pudo haber hecho este grupo de hermanos gentiles? En un momento estaban reunidos en una mesa, ¿sí? Ya después como que un día sí, un día no. Ya después vemos a los judíos en una mesa y a los gentiles en otra. Pero el corazón de estos gentiles, ¿sí?, que fueron adoctrinados en que solo hay un cuerpo, que el Señor rompió la barrera entre gentiles, ¿sí?, que ellos se sentían privilegiados de ser llamados por Cristo para ser parte de su pueblo entre los judíos. Decir, ay, mis hermanos judíos, ¿qué hiciera yo para acercarme a mis hermanos judíos? ¿Qué hiciera yo? Así es que la actitud de estos judíos condujeron a los gentiles a que desearan hacer lo necesario para tener comunión con estos hermanos judíos. Hacer lo necesario para tener comunión con ellos. Así fuera que tener que vivir como judío. Cabe la pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Seguramente Pedro se despeinó. Yo no he dicho ni una palabra. Yo no lo he dicho. Y Pablo, eso lo hablamos allá en Jerusalén y estábamos de acuerdo. Y salió una carta desde ese concilio en donde no se iba a obligar a los hermanos gentiles a circuncidar. Yo no he dicho nada. Pedro, tu actitud ha sido otra. Te has apartado de tus hermanos, has hecho una separación, has vuelto a levantar el muro, has vuelto a dar una preeminencia al ritualismo judío. Si no eres judío, no puedes hacer parte de mi grupo. Hermanos, ¿qué pudiéramos concluir de este pasaje? Ciertamente pudiéramos suscitar una serie de preguntas. Pero yo inicio con esta. Somos cristianos, óigame bien, somos cristianos en todo lugar, de manera indiferente a los círculos sociales donde nos reunamos. ¿O somos cristianos de domingo? Es que en la reunión de la oficina, por favor, me toca el cristianismo dejarlo aquí a un lado. Yo tengo que ser lo que soy en este rol que estoy funcionando, porque de lo contrario, me echan. Somos cristianos de manera independiente a las circunstancias en que nos encontremos. Vino la pandemia con todo su desorden, falta de trabajo y demás. Venga, fulano, cristiano, fulano, venga que le tengo un negocio, ¿sí? Fírmeme acá y yo le giro una platica a usted y chito. Qué bendición, el Señor me está proveyendo, ¿sí? Nos mantenemos firmes en nuestra convicción, en nuestra ética, de manera indiferente a la circunstancia.
Joven, no me mire. Joven, grupo social, colegio, universidad. Si tú quieres hacer parte de nosotros, pues bueno, vamos a participar de esta fiesta. Tienes que integrar. Vamos a tomar, vamos a disfrutar, van a ir niñas bonitas, todo. Entonces, ¿quieres ser parte de nosotros? Sí, yo quiero. ¿Y vas a pagar el precio? ¿A vender tus principios cristianos? Sí, es que nos vamos de paseo, nos vamos, la vamos a pasar chévere. Día domingo, el día que le pertenece a tu Señor, al que te salvó, al que dio tu vida en la cruz, ¿le vas a quitar el día suyo por irte a pasear? Por querer conectar con un grupo. Si es en el colegio, le decía a mi hijo, me gradué del colegio, y a esta altura, si acaso me hablo una vez cada 3 años con una persona del colegio. Y eso porque me llama, o nos encontramos por ahí. Esas relaciones no perduran. La única relación perdurable es la que tenemos con Cristo y con los hermanos, que va a trascender la eternidad. Hermanos, si somos seducidos por las presiones de la sociedad, si somos seducidos por la presión que ejerce la cultura, la moda, ¿sí? Ay, no, es que las niñas, no, es que todas las niñas de mi salón, todas las niñas de mi curso andan con X tipo de ropa indecorosa. Y si yo me voy de la manera que he visto en la iglesia, me llaman mojigata. ¿Qué te dijo tu Señor? Guárdate, sé modesta. Guarda tu cuerpo, tu desnudez para quien ha de ser tu marido. No para ningún otro. No te conviertas en una vitrina ambulante donde todo ojo te descarna en la calle. Pero entonces no puedo, entonces no me van a aceptar, entonces voy a estar solo, sola. Si es por el nombre de Cristo, sí. Bienaventurados los que sufren persecución por mi nombre, dijo el Señor. Esos son los verdaderos felices en el reino de los cielos. Vamos a recibir las presiones de la sociedad, de la cultura, y que esa presión nos haga llegar a caer en hipocresía. La iglesia soy una cosa, en casa soy una cosa, pero con mis amigos soy otro. Cristiano domingo, un diablo de lunes a sábado. Hipócrita. Seguramente digamos que somos cristianos y confesamos con claridad cada una de las doctrinas que la Biblia enseña. Pero si al momento de ser confrontados con este mundo caído, nuestra pretensión exterior disfraza nuestra fe, somos unos hipócritas. Unos hipócritas. Reflexionemos, hermanos. ¿En cuáles casos hemos sido inconsecuentes a lo que decimos creer? ¿Cuándo hemos menospreciado las doctrinas solo por tener el agrado de una persona? Este es el caso de los fariseos. Los fariseos que tenían un entendimiento correcto de las piedades de la oración, de la limosna y del ayuno. Ellos lo sabían. Pero su práctica, hermanos, su práctica estaba permeada por el deseo de buscar el aplauso de la gente. Aún nuestro Señor Jesucristo diga, sí, atiendan a sus enseñanzas, pero no sigan su ejemplo. No sigan su ejemplo.
Los fariseos buscaban era el aplauso de los hombres. Hermanos, para ser coherentes, son 3 elementos que se deben distinguir en la vida de un creyente. 3 elementos y deben estar allí siempre. Primero, la ortodoxia. Segundo, la ortopraxis. Ustedes dirán, no, pero ahí sí me la puso difícil. La ortodoxia, la ortopraxis y las buenas motivaciones. 3 cosas. Y ustedes dirán, todo iba bien hasta ahí, no sé qué hacer. Mire, de manera intencional he usado 2 palabras que emplean precisamente ese prefijo orto, ¿sí? Y es porque Pablo, dentro del verso 14, usa una palabra que también empieza por orto, obviamente, no en el español, en el idioma griego, ¿sí? Cuando él dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, es allí esa palabra rectamente, en el griego comienza con la expresión orto. Y orto significa derecho, o conducirse con rectitud, o según la verdad. Un ejemplo, ortodoncia. No sé qué significa doncia, pero lo que sí sé es que la ortodoncia es para enderezarle los dientes. ¿Sí o no? Para corregirlos, para enderezarlos. Entonces, con esto en mente, la ortodoxia, óigame bien, es la responsabilidad de alcanzar las doctrinas correctas o verdaderas. Tener una doctrina correcta, una enseñanza correcta, una manera de adoración correcta. Eso es ortodoxia. Y era lo que tenía Pedro, era lo que tenía Pablo, es lo que debe tener la iglesia en general. Tener o alcanzar las doctrinas correctas o verdaderas, saberlas, conocerlas. Pablo la tenía, Pedro también, pero lo que diferenció en esta escena a Pablo y a Pedro fue la ortopraxis. Ortopraxis. ¿Qué es ortopraxis? Bueno, la ortopraxis significa desarrollar esas doctrinas que conoce, ¿sí? O esas doctrinas en las cuales ha sido enseñadas, pero enfocadas ¿en dónde? En la conducta. En la conducta. Es decir, ortopraxis es la práctica correcta. La práctica correcta. Entonces, para nosotros ser consecuentes como cristianos, debemos tener la doctrina correcta y la práctica correcta. ¿Cierto? Pero falta un tercer elemento. Usted diría, no, pero con esto es suficiente. Doctrina correcta, práctica correcta. ¿Sí? Miren, la práctica de Pedro era inconsistente, ¿verdad? Era inconsistente a la doctrina que él creía y que él predicaba. Y lamentablemente algunos cristianos, cuando se enfrentan a los desafíos de mantener una conducta correcta según la fe, al ser bombardeados por las constantes mentiras del mundo, al decir que no hay una moral absoluta, porque eso es lo que enseña el mundo, no hay moral absoluta, tú puedes deslizarte en esto, tú puedes participar en esto, tú puedes ver, tú puedes degustar, y eso es normal en este mundo, ¿sí? Eso es la presión de este mundo. Muchos de nosotros nos cansamos de defender o de hacer resistencia a la cultura y resultamos haciendo lo mismo que la gente hace allá afuera, fuera de la iglesia. Fuimos vencidos por la presión del mundo. Y eso que decíamos creer, esos absolutos que decíamos creer, ya no los empezamos a ver como absolutos, sino como, eso es relativo. Relativo. Puede que sí, puede que no. ¿Qué es lo que impulsa ese cambio en la conducta? Bueno, por un lado está ¿qué?
Las presiones externas, ¿verdad? Las presiones externas. Cuando la sociedad nos requiere ciertos hábitos para ser parte de tal situación, de tal reunión, de tal grupo social, hábitos. Y para ellos, para el mundo, esos hábitos van a ser comunes, pero para nosotros los cristianos esos hábitos son pecaminosos, pero que se llegan a convertir en un requisito para ser aceptados en un grupo social. Requisito. Ahora bien, a esta presión súmele la condición del corazón. ¿Sí? Tenemos un agente externo, pero ahora hay un agente interno, la condición del corazón, que según las palabras del profeta Jeremías, ¿qué es el corazón? El corazón es engañoso y es perverso. Y esto lo hemos estado tratando en nuestra segunda hora de enseñanza. Y el corazón viene a ser el motor que lleva a los cristianos, óigame bien, a tener motivaciones incorrectas. Motivaciones incorrectas. Por eso yo le digo que no solamente debemos tener una buena doctrina, una buena práctica, sino también debemos tener buenas motivaciones. Porque podemos tener una buena doctrina, una buena práctica, pero con motivaciones incorrectas. La motivación incorrecta de los fariseos es un ejemplo, ¿sí? La motivación que tuvo también Pedro fue incorrecta. O sea, los fariseos tenían la motivación de ganar el aplauso de la gente. La motivación incorrecta de Pedro era el miedo a sufrir la confrontación de los judaizantes. Y es allí, hermanos, donde nosotros debiéramos hacer un alto y cuestionarnos por qué no obramos según lo que creemos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué nos motiva a actuar? Claro que lo que Pablo nos está expresando aquí es la perversión de nuestro actuar, la perversión de la conducta por causa de una motivación incorrecta. La motivación incorrecta va a desvirtuar lo que decimos creer. Podemos ser motivados para ser partícipes de un grupo, podemos ser motivados para sentirnos bien, podemos ser motivados para tener una mejor posición social. Podemos ser motivados para tener un lugar de preeminencia. Y eso va a desvirtuar completamente lo que decimos creer. Y esto nos va a llevar a tener prácticas que van a deshonrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, entonces uno queda ahí en la encrucijada de decir, ¿y hay solución para esta situación? Claro que lo que Pablo nos postuló dentro de este cuadro dramático, él hizo, o más bien, él postuló la solución de la presión que tenemos del mundo, de la presión que tenemos desde nuestro corazón pecaminoso. Y tiene que ver con la reprensión. Con la reprensión. Aquí en el ejemplo vemos cómo Pablo reprende a Pedro, ¿sí? Lo reprende en amor. Pero, ¿qué pasa si nadie nos reprende? Puede suceder, ¿verdad? ¿Qué pasa si nadie viene y se acerca a nosotros y no nos dice, mire, esto está mal? Usted está actuando como un hipócrita, usted está pecando. ¿Qué pasa si no lo hay? Pues bueno, Santiago en su carta ya nos había enseñado que, en Santiago 3:17, él nos enseñó que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Por ahí está la solución. Y él termina diciendo, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál es la solución para la hipocresía? La sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que proviene de lo alto. Entonces,
La sabiduría es la alternativa ante la hipocresía, ya que por medio de la sabiduría, claro está, la sabiduría que proviene de lo alto, mire, la sabiduría lo que hace es capacitarnos para saber y hacer lo que conocemos de Dios, para poner en práctica la doctrina. Para eso nos sirve la sabiduría. Esto, en la práctica, resulta en entender a quién le debemos nuestra lealtad y a quién es que debemos temer. Pedro le temía a los judaizantes. Pedro, le temía a esas acciones netamente naturales, mundanas. Pedro le temía al mundo y se olvidó que debía temer era al Dios Santo, al que lo escudriña todo, al que ve el corazón de los hombres. Si le tememos al mundo, hermanos, nuestra lealtad será a sus propias reglas de impiedad. Temerle al mundo es eso. Pero si le tememos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Procurar hacer lo que es correcto delante de Dios. Y recuerde que el principio de la sabiduría es temor a Dios. Es el temor a Dios. Allí parte la sabiduría. Saber cómo actuar, comience reconociendo que usted es criatura y que hay un soberano por encima de usted que le está viendo en todo momento y conoce su hipocresía. Yo puedo actuar en mi hipocresía y engañar a muchos, pero Dios sí me conoce. Témale a Él que le conoce. Rendirnos a Dios y rogar por su sabiduría, la cual ha prometido darla de una manera abundante a todo aquel que se la pida. Hermanos, esto nos va a ayudar aún a no caer en la trampa de seguir el ejemplo, o más bien el mal ejemplo de algunos líderes de la iglesia. Y este es otro elemento que nos muestra las Escrituras en este pasaje y que debiéramos considerar. Claro, podemos ser, por naturaleza, o más bien, ser la fuente de hipocresía, o podemos llegar a ser hipócritas por causa de un hipócrita más grande, ¿sí? Y esto es muy común en aquellos que siguen las pisadas de un hombre y no de Dios. Los hermanos judíos pusieron la mirada no en Dios, sino en un hombre falible, como Pedro. ¿Pedro lo hizo? Pues yo también. ¿Sí? Eso es otro elemento que debiéramos considerar. Los líderes también pecan. ¿Sí sabían? Qué bueno, me alegra, hermanos. Los líderes, los pastores, los diáconos también pecan. También lidian con un corazón que es engañoso y lidian también con las presiones de este mundo. Aunque ciertamente, hermanos, el pecado puede llegar a descalificar a un oficial de la iglesia. El pasaje que hemos observado hoy también nos ha de enseñar de manera indirecta que el verdadero siervo de Dios aceptará la reprensión y corregirá su conducta. No lo tenemos de manera explícita aquí en Gálatas, pero usted puede leer en lo que sigue de Hechos de los Apóstoles, en las 2 cartas que escribió el apóstol Pedro, y podemos ver evidencia de que Pedro se arrepintió, que Pedro corrigió su camino. Así es que, hermanos, esto tiene la implicación que el líder, al igual que cualquier otro creyente, debe ser amonestado. Debe ser amonestado, debe ser confrontado si hay pecado en su vida. Y para esto se necesita carácter para hacerlo. Carácter. No, es el pastor. Él sabrá. Lidia con sus cosas. ¿Sí? No, él es el pastor. El ungido de Dios. ¿Quién va a tocar el ungido de Dios? No, hermanos. Pablo
no tuvo ese pensamiento. Él resistió cara a cara al apóstol Pedro. En nuestros días en las iglesias, uno puede encontrar es que ahora es solo abrazos, bueno, en el contexto no COVID, ¿sí? Solo abrazos y cordialidad, pasando por alto los pecados de los hermanos. Esto también es hipocresía. Esto es hipocresía. Porque no estaremos actuando como se debiera, confrontando en amor al hermano para que se corrija. Y con esto termino, hermanos. Hay quienes confunden el amor cristiano con el encubrimiento de pecados. ¿Sí? No, es que yo lo amo. Yo no quiero el mal para él. ¿Sí? Él encubre, mire, calla, guarda silencio cuando está viendo pecado en él. Confunden el amor cristiano con el encubrimiento de pecados. Y la reprensión la confunden con la falta de amor. Cuando lo exhortan, cuando lo reprenden, cuando lo resisten cara a cara. No, hermano, se está haciendo muy agresivo conmigo. Me falta amor. Y por tanto, me voy de esta iglesia. Faltos de amor. No me dejaron hacer lo que yo venía haciendo, pecar. Hermanos, si esto no se dan cuenta de verdad que confrontar al hermano con su pecado, con la intención, con la buena intención de hacerle volver a la verdad, es un acto genuino de amor. Es un acto genuino de amor. ¿Acaso eso no es el Evangelio? ¿Tú eres pecador? ¿Tú eres violador de la ley? ¿Tú eres un emancipador de la gloria de Dios? Uy, no, pero eso es muy duro. No, ¿cómo me vas a tratar así? ¿Cómo me vas a tratar así? Pero ahí no queda el Evangelio dice, ahora pues arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador y Él te recibirá. Amor, amor. Hermanos, la reprensión es un acto de amor, la disciplina es un acto de amor, confrontar al hermano con su pecado es un acto de amor. No solo para con él, sino para con la iglesia en general. ¿No queremos lo mejor para la iglesia? Pues bueno, toca cortar con el pecado que está creciendo. Si Pablo no hubiese actuado de una manera inmediata ante el actuar de Pedro, que ya había minado los corazones de otros hermanos, un cisma, una división en la iglesia del primer siglo. En Estados Unidos todavía hay iglesias de negros y iglesias de blancos. Aún. Y una enfrente a la otra. Curioso. División por hipocresías. Y recuerden que el Señor dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo de la reprensión. Ganar al hermano, corregir sus pasos, traerlo a la verdad y a una buena práctica de esa fe. Si Pablo se hubiese acobardado en reprender a Pedro, hubiese sido un hipócrita más. Así es que, hermanos, si la presión nos causa pánico y nos atemoriza a ser avergonzados, recuerda que aquel que sufrió toda vergüenza cargando una cruz que solo los malhechores de la peor calaña llevaban, y él sin serlo, la llevó y se subió a esa cruz para que nosotros ya no fuéramos avergonzados por las consecuencias del pecado. ¿Por vergüenza? Mira a Cristo. Mira a Cristo.
por el que dirán. Vuelve tu mirada a Cristo. ¿Sí? ¿Es por mi bienestar? ¿Cuál bienestar buscó Cristo? Lo dejó todo, renunció a sí mismo incluso para subirse a esa cruz. Así es que, hermanos, no hay excusa para que nosotros pongamos una máscara en nuestro actuar y hagamos lo que no es debido. Debemos actuar de una manera consistente a lo que enseñan las Escrituras, a lo que decimos creer. Allí hay bendición, hermanos. Allí hay bendición. No en el aplauso del mundo. No en el beneplácito de esas masas que están allá afuera frenéticas. No, hermanos. El verdadero gozo y la verdadera paz está en Cristo Jesús, en hacer lo que Él manda, y debiéramos siempre ajustar nuestra vida a sus mandamientos. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, y quiero que oremos precisamente para que Él nos dé eso, esas capacidades, porque es solo Él, no nosotros. Solo Él puede darnos lo necesario, su sabiduría, su guianza,